Esto es Entrevistas en la Sala Chica, un espacio donde conversamos con distintos realizadores sobre sus producciones, con un enfoque orientado a apuntar distintos aspectos de las mismas, tanto desde lo creativo como desde lo productivo. Cineastas locales se atreven a responder un cuestionario en pos de brindar a los espectadores información extra acerca de sus obras, para enriquecer la experiencia de visionado de los cortometrajes, los largometrajes y las series. En esta ocasión nos acompañan Pedro Ponce Uda y Lucas García Melo, codirectores del cortometraje Ahí Vienen, ganador de la competencia de cortometrajes en la edición número 17 del Festival Tucumán Cine y previamente ganador del concurso Historias Breves en 2018. Pedro es egresado de la Escuela de Cine, Video y Televisión de la UNT, donde actualmente se desempeña como profesor y coordinador de extensión en la misma. Dirigió el cortometraje La ausencia de Juana, el cual llegó a participar en el Festival de Cannes en 2018. También dirigió San Pacet, ganador del No en Síntesis en 2018, y actualmente está finalizando su largometraje Yacumán, ganador del Labintuk 2016. Por su parte, Lucas también fue estudiante de la Escuela de Cine, Video y Televisión de la UNT. Fue co-montajista en la serie documental Érase una vez en el norte de 2015 y codirector del largometraje documental Pasan frías el elogio de un crimen, el cual fue ganador en la competencia argentina del Festival de Tucumán Cine en 2019 y del premio del jurado del FICIP 2019. Ambos forman parte de Tucumán Audiovisual, la Asociación de Trabajadores Audiovisuales de la provincia. Escuchemos qué tienen para decirnos. Bueno, la primera pregunta que quería hacerles, en realidad son dos, están relacionadas a la dirección en sí, al rol de dirigir. Entonces quería preguntarles cómo llegaron a la decisión de codirigir y también si pueden comentarme un poco sobre las diferencias que encuentran entre dirigir individualmente y justamente codirigir. Yo creo que, a mí Lucas me buscó para que dirijamos juntos, que lo empecemos a pensar juntos en realidad el proyecto desde el principio. Él tenía una idea de abordar este tema desde la ficción. Entonces, cuando surgió la convocatoria para historias breves, él me dijo, che, tengo una idea de abordar este tema, digamos, vinculado al tema de los saqueos, lo que había pasado en el 2013, que por ahí nos había afectado mucho a ambos de diferentes maneras. Teníamos como una impresión muy fresca de eso y creo que subjetivamente nos había atravesado bastante. Y en ese sentido, bueno, me buscó y me dijo que tenía esa idea, que si quería que empecemos a laburar juntos y acepté, encantado. Yo venía trabajando con Lucas en otras cosas, digamos. Habíamos estado trabajando juntos en un proyecto donde hacíamos diferentes producciones audiovisuales, etcétera. Él había sido el montajista de mi tesis. Y tenemos una amistad de muchos años y una forma de ver el cine que creo que es muy compatible. Así que, bueno, ha sido como una sociedad relativamente natural y en realidad empezar a dirigir juntos ha sido porque creo que los dos desde el principio, creo que casi de manera tácita, no me acuerdo si lo discutimos alguna vez, creo que teníamos una forma de pensar cómo tenía que representarse este acontecimiento, estas relaciones y demás, desde una propuesta estética, por así decirlo, que era muy la pensábamos muy parecido. Entonces, no hemos tenido como que negociar demasiado, por así decirlo. Entonces, más bien ha sido el laburo de empezar a pensar toda la estructura dramatúrgica y narrativa de esta pequeña película y luego atravesar todo el proceso de producir algo en el marco y en el diseño de producción de un cortometraje Historias Breves que tiene sus particularidades, ¿no? Pero bueno, siempre tratando de... Siempre, creo que nunca hemos tratado, por así decirlo, de manera consciente de, no sé qué piensa Lucas respecto de esto, pero nunca hemos tratado de manera consciente de decir, no, bueno, tenemos que respetar el punto de vista de los dos, porque en realidad nunca es que no estuvimos de acuerdo, creo,
porque creo que desde el principio estuvieron muy claros que había una correspondencia entre la forma y el contenido que era natural de la película. Entonces siempre tratamos de respetar eso, los dos. Sí, sí, es exactamente eso. Como decía él, yo ya tenía una idea de por dónde podía encaminarse esta historia. Hace varios años ya la venía pensando, lo que sucede desde el 2013 lo venía pensando básicamente. Como ya había contado varias veces, eh, logro darle forma luego de escribir muchas cosas y tirar a la basura, logro de darle forma sin querer, pensándola a Bazán Frías mientras estábamos montando. Ahí pensando, me cae la ficha casi por arte de magia de que en realidad el saqueo tenía que ser el saqueo o capaz que mejor dicho el paro o la huelga policial tenía que estar como telón de fondo y lo que pasaba en realidad era el conflicto entre dos personajes en un microclima, ¿no? En este caso un almacén en un barrio popular de Tucumán, porque bueno, pensando en ese momento de que quizá lo más interesante de lo sucedido no era en sí la huelga policial, sino que en ese momento el contrato social se rompe y los prejuicios de clase se exacerban. Era básicamente lo más complejo de lo que sucedió en el 2013. Cuando logro darle vuelta a eso, como decía con Pedro, somos amigos de hace varios años, ya hemos trabajado los dos y bueno, sabía que quizá era capaz que el único con el que teníamos quizá una mirada que nos atrae respecto al trabajo, respecto a los barrios periféricos, respecto a lo popular. Entonces, bueno, ahí comenzamos a abordar el proyecto. Y bueno, tuvimos la suerte de haber ganado las Historias Breves, que ha sido una grata noticia. Bueno, ambos mencionaban recién un poco sobre el contexto de los saqueos y también sobre esta cuestión del prejuicio de clase. Y eso me lleva a hacerles otra pregunta, y es básicamente qué relación tienen ustedes con los saqueos como contexto, y también qué es lo que les interpelaba justamente ese contexto a ustedes como realizadores. Es una cosa que nosotros creo que hemos charlado mucho y creo que también a medida que también íbamos investigando acerca de cómo representar esto, íbamos como también sacando más conclusiones, pero creo que había una especie de laceración, un poco de cierta confianza en el Estado. El Estado pasa de ser el garante de las relaciones sociales a ser como una especie de promotor del caos. No solamente por el hecho de que los saqueos son de alguna manera una consecuencia de la huelga, del levantamiento secesionista, por así decirlo, de la policía, sino que además deja a la buena de Dios, por así decirlo, al conjunto de la población sometida a lo que el Estado ideológicamente transmite como aparato, digamos que es el garante del orden. Es decir, si el Estado no hay orden posible, eso te imprimen un chico, digamos, y además un orden basado fundamentalmente en la propiedad, es decir, un orden basado en el lucro, basado en la propiedad, basado en la propiedad privada. Entonces, ante la ausencia de ese Estado, digamos, afloran, por así decirlo, y nosotros creo que es un poco lo metemos en el cortometraje, un problema de propiedad. ¿Quién es el dueño de las cosas? ¿Cómo se garantiza que uno es dueño de esas cosas? Digamos, mediante la fuerza en algún punto, y entonces eso se atraviesa ideológicamente con una serie de prejuicios y demás. Yo me acuerdo en el 2013 que más bien lo que se percibía era todo un manto de dudas. Digamos, había un nivel de paranoia muy fuerte y había un nivel de agresividad contenida, latente, muy fuerte, transversalizada a todos los sectores sociales, sobre todo a los sectores de clase media trabajadora que por ahí cuidaban de manera casi instintiva sus bienes. Ante ese peligro, que era un peligro medio amorfo, medio
medio también generado por los medios de comunicación, que eran la gente que venía de afuera, de ese otro, ese gran otro que aparece afuera, que no tiene dimensiones materiales precisas, pero que sí se constituye en una amenaza, que viene de alguna manera a sacarnos lo que es nuestro, como si tuviésemos algo. Entonces, en ese contexto creo que también se ha empezado a generar una especie de combate a veces más físico y a veces menos físico, más discursivo, de pobre contra pobre, digamos. Mientras tanto, el Estado discute otras cosas. Pero eso creo que hemos coincidido con Luca mucho, digamos, de que ha marcado el tema de decir quién es el otro, ¿no? O sea, en este contexto, ¿qué es lo que es el otro? ¿Quién es y por qué es una amenaza? Digamos, ¿a quién consideramos el otro? Digamos, a los sectores populares que están en situaciones que en el marco de una destrucción del tejido social salen a saquear, o el otro, ¿quién es? Digamos, y por qué se constituyen un peligro. Entonces, por ahí yo lo percibí así en ese momento. Luego, a medida que iban pasando las cosas, se iba enfriando un poco y uno iba sacando más conclusiones, más analíticamente. Y la verdad que creo que hay una cuestión que también cinematográficamente, independientemente de que nosotros nos dedicamos al cine, es un acontecimiento muy cinematográfico, porque creo que si hay algo que ha pasado con todo esto es que se configuró un gran fuera de campo, por así decirlo. Había un gran fuera de campo. Ese gran fuera de campo era eso que cabalgaba en las pampas, digamos, en el siglo XIX, y que para nosotros en este momento eran esa gente que andaba en moto, por así decirlo, y que se configuraba fundamentalmente a partir del sonido, porque la sensación que uno tiene, la reminiscencia de la memoria, todo en ese momento son nocturnidad, motos, gritos, etcétera. Entonces todo era como un gran fuera de campo. Eh, y facultad también de la televisión, ¿no? De haber configurado también el punto de vista de las personas, de lo que pasaba afuera de su casa, inmediatamente afuera de su casa, mediante la mediatización de la pantalla televisiva y el discurso de los medios. Entonces, eso creo que como grandes aristas es lo que me queda a mí de todo eso, y que creo que lo que hemos tratado de hacer un poco en el cortometraje es transmitir un poco esas sensaciones, o expresar un poco esas sensaciones más físicas también de angustia que teníamos en ese momento y que nos atravesaba y nos hacía preguntarnos sobre también qué estábamos haciendo nosotros. Antes que decir que me interpeló como realizador, ya como ciudadano. O sea, yo en ese momento yo no había filmado nada, no había dirigido nada, entonces sería mentiroso que te diga que yo me asumía como realizador, como director, ni mucho menos. O sea, si no me asumo como director de cine ahora, menos en ese momento. O sea, ha sido una cuestión que a mí me surge de alguna manera la idea, che, con esto algo tengo que contar, porque en el barrio donde yo vivía, allá cerca del Colmenar, ha sido una zona como jodida de alguna manera. Saquearon algunos locales cerca de ahí, pero más que nada era una cuestión como bien decía Pedro, como algo que llegaba, una amenaza que se avecinaba, que asomaba de vez en cuando, a través, por ejemplo, de un sonido de las motos en la avenida, por decirlo de alguna manera. Entonces, con el paso del tiempo, ir como de alguna manera filtrando de alguna manera filosóficamente la situación, el conflicto era ese otro que se avecinaba, ¿no? Que llega, ese bárbaro de alguna manera, ¿no? Que me parece que quizá lo más interesante del corto podría ser llevar ese debate a esa situación, de ese otro que puede ser, no sé, que lleva adelante una vida sexual diferente a la mía, ese otro que es de otro país, ese otro que es de otro partido político, de un color de piel distinta a la mía, digamos, es como esa otredad que de alguna manera nosotros como sociedad me parece que vivimos con un otro y a través de un otro,
y un otro que es inasimilable, ¿no? Inabordable, y que incomoda, ¿no? Llega todo el tiempo. Eso, como dice Nancy, el otro nunca termina de llegar, siempre está llegando, siempre termina llegando, nunca termina de llegar, llega. Por lo tanto, tenemos un estado de incomodidad ante eso, y lo que queríamos un poco plasmar en el corto, que el personaje del almacenero es un otro para el pibito, para el empleado, y así, y a la inversa también, pero que tiene puntos en común, ¿no? Es decir, como decíamos, que afloraban los prejuicios y la violencia de clase en ese momento, pero bueno, la idea un poco que quisimos plasmar en ese corto es de que sí, hay un otro para nosotros, pero con ese otro tenemos puntos en común. Y eso vuelvo a lo que decía antes, yo pensando a la película, a Bazán Frías, que de alguna manera dice eso, bueno, estamos acá en este lugar, en esta cárcel, ustedes o nosotros, clase media, que vemos desde afuera, que creemos que no tenemos nada en común con los pibes, con los muchachos que están acá privados de la libertad. Bueno, la película viene a decir, sí, tenemos muchos puntos en común, ¿no? Hasta puede decir, aman igual que nosotros, de alguna manera, ¿no? Aman a sus madres, de alguna manera. César González, una vez vi una entrevista de César González y él dice, no sé, yo vi a un muchacho que, digamos, que había cometido quizá un crimen violento, no sé, llorar un fin de semana porque su novia no lo ha venido a ver, ¿no? Y eso interpela la condición de clase de uno, es decir, creo que con ese que se avecina como una amenaza, no tenemos absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces hemos tratado de llevar esa, de alguna manera, metáfora, idea, analogía a estos dos personajes que, como nosotros cuando entrenábamos le decíamos a los muchachos que era como una especie de pelea de boxeo y se están midiendo todo el tiempo. Por momentos se alejan y por momentos se acercan y se abrazan, ¿no? Por ejemplo, que es la escena del almuerzo, ¿no? Hay un acercamiento, hay punto en común, se entienden, brindan, pero bueno, pero luego hay una situación extraordinaria que tiene que ver con estos saqueadores que asoman a través de una cuestión particular que ha sido una huelga policial, lo cual da cuenta de cómo la particularidad de una situación política de una provincia puede llevar quizá a pensar quizá temas un poquito más sensibles o más complejos. Me parece que capaz que hay algo de eso que hemos logrado transmitir, digamos, a través de la puesta en escena, a través de esa cámara que va y viene entre el adentro y el afuera, con planos que son de alguna manera con pocos cortes y construyendo un fuera de campo, principalmente a través del sonido, ¿no? Y esto ha sido un trabajo consciente, lo hemos pensado así, sabíamos de que el corto, digamos, conceptualmente iba por ese lado y que no era solamente una cuestión de una huelga y un saqueo que sucede en un lugar. Y a mí me parece que cuando hay alguna película, alguna obra que nos gusta, me parece que es porque esa pequeña historia que aborda, puede ser una película, un libro, un poema, una obra de teatro, quizá no, me parece, va por lo menos lo que me pase a mí, quizás las pelis, las obras que más me atraen son las que de alguna manera a través de una historia particular pueden llevar a alguien a quizá debatir de estas cosas. No quiero decir de que esto suceda, no quiero quizá caer en la soberbia de que esto suceda, pero nosotros hemos tratado de abordar ese concepto a través de la puesta de escena. Y ahora quería ir un poco al Festival Tucumán Cine en sí y preguntarles primero cómo sintieron la proyección, ya que recuerdo que fue toda una experiencia vivirlo ahí en sala con la gente que sentía distintas emociones cuando recordaba al ver un pasado representado en la pantalla. Y por otra parte también preguntarles qué representa para ustedes haber participado en este festival que es local, siendo ustedes tucumanos, y sobre todo haber ganado.
primero está bueno verlo en la pantalla grande, digamos. A ver, para mí particularmente el cine es siempre un acontecimiento colectivo, digamos, siempre valoro la posibilidad de que la gente se junte a ver una película, digamos. Me parece como una cosa ritualmente maravillosa, que por ahí hace de que poder compartir un espacio colectivo en el marco de tanto individualismo y después de la pandemia, que de alguna manera ha fortalecido eso, poder poner algo, digamos así, haber hecho algo para que sea oportunidad para que la gente se junte, ya para mí un montón. Eso en primer lugar. Segundo, verlo en pantalla grande, un corto que siempre lo hemos pensado, desde cómo lo hemos hecho técnicamente, de cómo está concebida la puesta en escena, etcétera, es para verlo en lo más grande posible. Para verlo en pantalla. Y nosotros veníamos de un estreno en Mar del Plata, en el marco del Festival de Cine Mar del Plata, que había sido online, y veníamos de dos festivales a los cuales no habíamos podido asistir por distancia y por compromisos laborales, tanto Construir Cine como el Festival Internacional de Cine Político. Entonces, haber podido estrenarlo en la provincia, con el equipo técnico presente, con el elenco, con muchos amigos, amigas, digamos, que estaban ahí, con tucumanos, que le había atravesado esa situación. Para mí, por lo menos, ha sido muy interesante ver las percepciones de ellos, sentir que les producía, era algo que me causaba curiosidad. Así que estuvo bueno que se vea acá en Tucumán, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, nosotros venimos, imagínate, que con este proyecto creo que hemos empezado en el 2018, 17, más o menos, 17, fin del 17, hemos empezado, 2018 nos enteramos que hemos ganado, 2019 empezamos la preproducción, 2020 empezamos a rodar, terminamos rodando unos días antes de que dictaban el aislamiento obligatorio, editamos como hemos podido ese año, porque ha sido un problema, digamos, el hecho de no poderse reunir con el montajista y todo eso. Terminamos en 2021, se estrena en Mar del Plata, entonces es como un proceso muy largo, digamos. Entonces por ahí, para la gente, digamos, está bueno porque también nos refresca nuestra propia impresión, digamos. Hay gente que lo ve por primera vez y lo ve ahí como una cosa fresca, nueva, etcétera, y nosotros por ahí tenemos como esa congestión ya de tanto tiempo con el proyecto. Entonces que te lo vea gente nueva siempre está bueno, digamos. Así que bueno, esas son las sensaciones que yo he tenido. Y con respecto al tema del premio, bueno, una alegría muy grande, digamos, mucho trabajo, premiado. Creo que lo más lindo es que a la gente le haya gustado, digamos, y que haya tenido un momento para que le atraviese el cuerpo, que le hayamos podido dar algo a la gente donde se sienta parte. Bueno, sí, como dice Pedro, al corto lo hemos pensado para cine. Me parece que capaz que atendiendo la edad de los dos, pensamos más en el cine que en otro formato. Ahora hay un debate ahí, ¿no? ¿Qué va a pasar con la sala de cine de acá al poco tiempo? Tal así que, bueno, las películas que se estrenan, quizás las más grandes que se puedan estrenar en el cine, antes de eso ya están vendidas en alguna plataforma, y quizá antes digo hace 10 años, 5, la pregunta era, bueno, ¿en qué cine se lo puede ver? Y ahora en el marco popular la pregunta es, ¿en qué plataforma está? ¿No? Lo que da cuenta de, bueno, cómo el público está, bueno, ya buscando películas en otro lado, pero me parece que tanto Pedro como yo, que atinamos por lo menos a eso, a que las películas se vean en el cine. Sin duda la experiencia cambia, y no lo digo solamente por la cuestión técnica, obviamente que eso, o sea, ver una pantalla de ese calibre, con ese tipo de sonido, obviamente que la experiencia es distinta, pero y eso es inigualable a la experiencia de verla en una casa, ¿no? Es decir, el cine, el lugar físico, tanto como el teatro también, tanto como ir a un recital, permite que el tiempo por lo menos se suspenda y uno esté ahí metido en eso, ¿no? Permite generar un tiempo más lento. En la casa pasan otras cosas, no digo que no se disfruten, ni mucho menos, pero tanto Pedro como yo sabíamos que esto estaba hecho para proyectarse en el cine. Yo ya había tenido la suerte
de haber ido en febrero cuando se han estrenado en el Cine Gomonda allá en Buenos Aires, la segunda tanda de las historias breves, ya lo había visto ahí, encima nos habían dado la sala más grande, ha sido increíble verlo en ese lugar. Y sí, encontrarse es distinto, pasan otras cosas, y eso, pasan otras cosas por esa pantalla, por ese sonido, pero por encontrarse en el mismo lugar, hay algo ahí que estar cuerpo a cuerpo que es completamente intransferible, y para mí eso es una batalla que hay que darla, ¿no? Hay que decir, no podemos permitir que la virtualidad nos gane. Hay algo ahí que es intransferible a la hora de la experiencia colectiva. Y la verdad que atendiendo al estreno ahí, siendo sincero, ya Pedro se lo había comentado y a otra gente, por ejemplo, cuando se estrenó Mar del Plata, yo tenía mucho miedo. En realidad, ante cada visualización, yo lo abordo, la verdad, a través de la inseguridad y del miedo. Cómo quieran a pensar de la película, quieren a pensar en nosotros, estará bien, estará mal. Entonces siempre como que hay un poco de temor para mí, o sea, yo lo abordo de ese lado, hay un poco de temor ante eso, un temor que hasta, como una vez le dije a Pedro, me dan ganas de que no se vea, me dan ganas que no se muestre. Con Bazán Fría me pasó exactamente lo mismo. Quieren a pensar de todo esto, ¿no? Atendiendo a que son temáticas, en este caso, complejas, sensibles, que tienen que ver con cuestiones específicas de nuestra realidad tucumana, que sucedieron de verdad. No sé, capaz que si algún día, no sé, hago una comedia romántica, capaz que no me pase lo mismo, no lo sé, pero sin duda, eso, un poco de inseguridad y luego, la verdad que, bueno, satisfacción ante lo que se siente. Hay algo que se siente en la experiencia colectiva del cine, de la sala oscura, que el público transmite, ¿no? Y hay algo que tiene que ver con lo que se escucha, con los murmullos, hay una expresión ahí en la sala que es intransferible, y obviamente con los aplausos con las risas, ¿no? Hay algo también que no sé, se escucha algún léxico tucumano, y la gente se ríe. Eso a mí me encanta, me gusta mucho, y bueno, y sobre todo los aplausos me parece que en este caso, teniendo a lo que sucedió en el Cineatra, en el Festival de Cine, sentir que los aplausos eran genuinos, ¿no? Yo lo he sentido así, no lo he sentido como que solamente estábamos ahí y conocíamos con la gente que estaba ahí. He sentido que ha sido un aplauso genuino, que se sintió, quizá la potencia que hemos tratado de transmitir ahí, y bueno, y mucho mejor cuando nos han anunciado que, que habíamos ganado. Ha sido un lindo mimo entre tanta situación compleja, ¿no? Compleja me refiero a la situación que está atravesando el país general, el cine en particular. Sin duda, ha sido como un reconocimiento que yo lo he vivido, pero también lo he vivido con mucha alegría, y sobre todo, que esa entrega de premios se haya realizado en un lugar donde estábamos todos juntos, ¿no? También eso, me acuerdo, yo estuve de jurado en el 2020, todo virtual, y también hay algo ahí que se pierde, y ha sido también lindo compartirlos con los amigos nuestros, nuestras amigas, compañeros y compañeras, en un mismo lugar, y poder hablarle ahí a todos los que estaban ahí. Sin duda ha sido una noche especial, me parece. Y ahora quería regresar un poco a lo que venían mencionando así por encima respecto al concurso de historias breves. Primero preguntarles qué representó para ustedes el haber ganado, el haber formado parte de ese concurso tan histórico. Y también cómo fue producir, si me pueden explicar un poco eso, un cortometraje bajo los términos o condicionamientos propios de un concurso del Inca, y más específicamente de historias breves. Bueno, Historia Breve es como una institución, digamos, o sea, sabemos que de ahí, no sé, Tano, Martel, Burman, Loza, Tañaro, o sea, estamos hablando de pesos pesados del cine, del audiovisual, de la historia de nuestro país, que han salido de ahí, y haber podido formar parte un poco de toda esa trayectoria o esa tradición, un honor en algún punto, digamos. Yo creo que en ese sentido sí
ha sido como una gran alegría cuando lo hemos ganado. Entre paréntesis, una de las cosas que siempre nos preguntamos y seguimos problematizando, que de esa camada, bueno, que ahora, digamos, a eso haya una tentativa que no sea así. En esa camada ganaron 12 cortos, 11 eran de Capital, y nosotros éramos lo único que no éramos de Capital. No quiero decir del interior, que interior de qué, sino de una provincia que no es la capital federal. Me ha parecido como, bueno, ha sido lindo en ese sentido, pero sí, a pesar de eso siempre decimos, che, ¿por qué éramos lo único? Y después, producirlo ha sido un quilombo, pero yo creo y soy firme defensor que el cine es una actividad profesional, digamos, o sea, y nosotros nos formamos durante mucho tiempo y de manera académica y no académica para el ejercicio de una labor que tiene mucha especificidad y por lo tanto tiene que estar enmarcada en el marco del sistema de producción que la hagan sustentable. No quiero decir industria, porque industria para mí es otra cosa, digamos, industria más bien tiene que ver con la ganancia, con fabricar por un mercado, etcétera, que me parece que no es el caso, pero sí para nosotros creo que es un salto cualitativo poder producir un cortometraje bajo estándares de cine profesional, formalmente constituido, con sindicatos, con normativas, con personal contratado, con equipo facturado, es decir, todo un despliegue de producción y un despliegue administrativo que para un cortometraje no era común, digamos. Por lo menos, bueno, Lucas había participado, ya estrenado una vía digital. Yo estaba produciendo una vía digital en ese momento, que ahora la estamos terminando, y teníamos la experiencia de eso un poco que nos sirvió. Pero hacer una ficción, pues una película a menor escala, digamos, en términos de duración, en términos de cantidad de días de rodaje y demás, pero con la estructura de un sistema profesional de cómo se filma una ficción formalmente constituida con el Inca, para nosotros ha sido una experiencia muy buena. Y en ese sentido, nada, o sea, pensar y estimular el hecho de que esa forma de producir con todos los problemas que puede llegar a suscitar es la forma de producir a la cual tenemos que apuntar. O sea, cada uno elige el diseño de producción que le parece, etcétera, pero nosotros tenemos, creo que pensar que para hacer cine, para hacerlo sustentable, para hacer que uno pueda ejercer esta profesión y para pensar que haya obra y que esa obra no dependa de los bienes personales de cada uno, tiene que haber fomento, digamos, tiene que haber fomento. Tenemos que apuntar a eso y tenemos que pensar en cómo organizamos nuestros proyectos para aplicar a fomento, digamos, porque si no solamente van a producir lo que tienen un montón de guita, y las historias de los sectores populares, por así decirlo, se van a quedar afuera siempre. Digamos, siempre vamos a contar historias de gente con la guita suficiente para poder filmar con la plata de los papis. Entonces, eso me ha parecido como una gran experiencia. Y por otro lado, además, nos ha permitido contar con un despliegue de producción muy bueno, digamos. Por supuesto, estamos en el país de la imprevisibilidad, digamos, en la cual la tasa inflacionaria a nosotros nos tocó una gestión del Inca nefasta, digamos, como así la de Hayek, nefasta, y después la de Puenzo, bastante mala también, en la cual todo sumado a la inflación y demás, pedir una actualización del presupuesto era un trámite épico, digamos. Entonces todos los problemas que se han generado en ese sentido, pero sin embargo no me arrepiento en ningún momento de haberme metido en esta, digamos, de haber hecho un cortometraje bajo estos estándares, y creo que además, independientemente de lo que nos aporta a nosotros particularmente como directores, como realizadores de este corto, creo que de alguna manera también le aporta el campo de la producción audiovisual en Tucumán, porque de alguna manera también ha sido una nueva demostración que técnica, artísticamente, administrativamente, formativamente estamos en grandes condiciones para sostener un campo de producción profesional, y creo que por ahí las palabras de Luca en la premiación han ido por ahí, y yo las comparto totalmente, que necesitamos urgente la instrumentación de la ley de fomento
de la actividad audiovisual en la provincia, porque no solamente nosotros, sino muchísima gente está en condiciones de producir mucho, muy rápido acá en Tucumán. Entonces, creo que esto ha sido como, lo que pensar también así como un aporte más en ese sentido, de tener un campo profesional constituido, firme, pujante y creciente y organizado, digamos, porque creo que también la comunidad de compañeros, compañeras que forman parte de este cortometraje también ha dado cuenta de que lo pueden hacer y que se pueden hacer cosas inclusive más grandes. La verdad que cuando yo le digo a Pedro que lo escribamos, porque justo abría o estaba por abrir, estaba abierto Historias Breves, ha sido, che, lo hagamos y nos tiramos un lance. Ha sido así, en realidad, atendiendo a que, bueno, se presentan cientos de proyectos de todo el país y ganan 14 o 12, nunca sé cuántos son, si 14 o 12, y era como, bueno, hagamos y nos tiramos lance, como esa era la postura nuestra. Bueno, no tenemos nada que perder, quizá ahora se lo ve ya con la obra terminada, capaz que da otra, digamos, otra imagen, pero ha sido dos chaboncitos, en ese momento tanto él y yo éramos alumnos de la escuela de cine, y era bueno, che, lo hagamos y vemos qué onda, bueno, y salió, la verdad que ha sido una gran noticia en el 2018 cuando Pedro me avisa. Además, en Historias Breves te escribí con un seudónimo, ¿no? O sea, es anónimo de alguna manera, no sabes quién, ¿no? Y me acuerdo que hablamos con Eliezer Raduz, que luego de haber ganado, porque habíamos hablado con él por capaz que él se pueda sumar al proyecto como director de actores, ¿no? Entonces, bueno, hablando con él, le cuento, che, que habíamos ganado, y él me dice de que ya sabía que había un corto ganador, porque tenía, creo que Anaí Berneri estaba en el jurado de Historias Breves en ese momento. Yo no sabía quién era porque el seudónimo era Ratón Ibáñez, que es un jugador de fútbol de San Martín. Estábamos inscritos con ese nombre. Entonces ese no sabía quién era, y él me comentó de que había sido bien recibido por el jurado y la jurada en ese año. Ha sido muy, muy gratificante, como te digo, ha tenido de que no es que dos realizadores de cine, dos directores de cine tucumanos se presentan a este concurso, ha sido como dos pibitos que se tiraron una ahí como al vacío y salió, ¿no? Siempre digo esto porque sabemos que es difícil, pero hay que a veces avecinarse a esa situación, porque si lo queríamos hacer, era imposible hacerlo con nuestro dinero, ¿no? Era imposible que quede como quedó, ¿no? Yo ya había, como dice Pedro, ya había filmado con el Inca, Historia Breve está financiada por el Inca, Bazán Fría está financiada por el Inca, entonces ya conocía cómo era esa modalidad, pero este corto es más caro que esa película, bastante más caro que esa película. Bazán Fría está filmada con cámaras de foto, acá hemos utilizado una Red One, por ejemplo, que es una cámara profesional de cine, entonces era como dar un salto, para mí, ¿no? Yo lo veía así, era dar un enorme salto de calidad, y también, bueno, enfrentarnos con la complejidad que eso conlleva, ¿no? Manejar esos tipos de equipos, de cámaras, que llevan otro tipo de preparación, que te llevan ya a, por ejemplo, ¿no? A pensar un determinado plan de rodaje, atendiendo al tiempo que lleva quizá armar esa cámara para hacer un determinado plano, ¿no? Si no, tiene que estar todo finalmente calculado, tal así que el plano secuencia del corto tuvo varias horas de preparación de cómo cargar los equipos y todo para poder hacer ese plano. Entonces, eso para mí ha sido una experiencia nueva, ¿no? Ha sido todo muy novedoso, muy enriquecedor, y me parece que si logramos obtener la ley de cine tucumana, esperemos que sea en un futuro cercano. Quizá no vamos a hacer de alguna manera como una excepción a la regla, y no sé, alumnos y alumnas de la escuela de cine puedan acceder a un determinado presupuesto para poder contar una historia con el dinero que necesitan, ¿no? Si bien, como te digo, Historias Breves te da un presupuesto que te permite contar una buena historia, sí hemos tenido que hacer muchos recortes, ¿no? Como siempre, la plata nunca alcanza, pero no es lo mismo, obviamente, contar con un dinero para acceder a equipos de determinada
calidad técnica profesional, a que juntar unos pesos con algunos amigos y filmar algo. No digo que esté mal, ¿no? Hay grandes películas que se han hecho así, grandes largometrajes que se han hecho de esa manera. Pero bueno, siempre nosotros creemos que, bueno, que tiene que estar el Estado ahí presente para decirnos, bueno, ustedes como trabajadores del arte, como trabajadores del audiovisual, eso, necesitan un determinado tipo de dinero, no tan solo para producir la obra, sino para cobrar el sueldo que uno se merece, como cualquier trabajador en este país. Entonces, ha sido, ya en particular, sí ha sido como un salto de calidad a la hora de producir una obra. Bueno, y ahora ya para cerrar tengo las últimas 3 preguntas que normalmente dan cierre a todas las entrevistas. Primero, si pueden comentar un poco cómo sería ahora el futuro que tendría el corto en cuanto a la exhibición o la distribución. A ver, con el recorrido ahora, bueno, nosotros en septiembre el cortometraje está en Jujuy, en el Festival de Cine de las Alturas, ya está seleccionado ahí en la competencia de corto del NOA, y nosotros estamos trabajando con una distribuidora, digamos, porque distribuir es un lío también, y hemos decidido por las particularidades que implica el caso y demás, trabajar con una distribuidora, y estamos a la expectativa de cuál es la clasificación y demás. Nosotros, bueno, ya próximamente el cortometraje va a estar en Contar, en Cinear, disponible para verse en la Argentina, así que la idea es que el corto se vea, digamos, que es lo más importante, digamos. Así que, bueno, ese es el panorama, así como próximo, inmediato, con respecto al recorrido del corto. Buenísimo. Y también quería preguntarles si pueden comentar algún proyecto en el que estén o en el que vayan a estar como realizadores. Lucas hace 13 años que está trabajando en una película. Sí, yo, bueno, estoy con un conflicto personal de eso, de varios bocetos de largometraje. Ya, a mí me gustaría hacer un largometraje de ficción, pero bueno, no, la verdad que no lo sé hacer, sí, técnicamente. Entonces, medio que tengo que tratar como de, no tan solo tratar de tener una disciplina de la escritura, sino ir aprendiendo también de alguna manera cómo hacerlo, ¿no? Es un desafío. Y sí, ya tengo algunos bocetos de guiones que ya los tiré a la basura, como buscando. En realidad, lo que estoy escribiendo ahora, ya desde hace un tiempo, tiene que ver con el mundo del trabajo. Un poco de trabajo y relacionado con lo popular también, ¿no? Básicamente eso es lo que, digamos, quizá mi inquietud ahora, en este momento, tiene que ver con el trabajo. Pero bueno, aún son recién primeros avances de algunas ideas, tengo cosas escritas, pero bueno, habría que ver qué pasa. No hay nada, digamos, nada concreto en un futuro cercano. Yo estoy montando una película hace un tiempo ya, un largometraje experimental, documental, que se llama Yacumán, hacia donde van las aguas, que estamos terminando de montarlo ahora. Es sobre una especie de propuesta, ensayo acerca de San Miguel de Tucumán y cómo hay vestigios del pasado en el presente de la ciudad. Un poco esa es la premisa, y todo marcado por un clima muy húmedo. Por ahí es una cosa más perceptual que narrativa. O de una perspectiva convencional de lo que es la narrativa. Y bueno, estoy con 2 proyectos también. Uno que entró a Glazer el año pasado, que se trata sobre una cosa que nos pasó a mí y a un par de amigos cuando éramos estudiantes, y también nos metimos ahí un poco, también compartimos intereses con Lucas respecto al tema del mundo del trabajo, cuando supimos lo que era la clase obrera industrial, por así decirlo, en Tucumán, que es la clase obrera azucarera. Y otro proyecto que estamos con un colega, con Álvaro Medina,
que estamos trabajando, que se llama provisoriamente El Diablo que Reza, que este es un proyecto también en desarrollo, que lo queremos filmar en la provincia de Jujuy el año que viene, entre el año que viene y el siguiente, que básicamente trata un poco sobre la figura del diablo desde una perspectiva un poco decolonial, por así decirlo. En eso estoy, y bueno, también trabajando mucho con Lucas también como presidente de la asociación. Estamos ahí construyendo Tucumán Audiovisual, que es importantísima la organización del sector, y haciendo también un laburo de gestión muy fuerte para darle sustancialidad al campo acá en la provincia. Bien, ahora sí, ya para cerrar, la última pregunta que quería hacerles es: ¿cómo definirían a Ahí Vienen en una sola frase? Yo creo que, a ver, es un pedacito de Tucumán, digamos, un pedacito de la atmósfera de Tucumán. No queremos, tampoco tan pretencioso, ¿no? Como te digo, es una cosa que nosotros queremos contar, una historia muy puntual, una cosa muy particular, muy chiquita. Es como una porcioncita pequeña de lo que nosotros percibimos que es Tucumán. Bueno, ahora sí, agradecerles por, nada, tomarse un tiempo para responder las preguntas con buena predisposición. Así que muchas gracias. No, bueno, gracias a vos, Facu, y bueno, éxitos. Sí, Facu, muchas gracias. Abrazo. Qué charla tan completa nos brindaron Pedro y Lucas acerca de sus búsquedas artísticas y perspectivas sobre el cine como trabajo profesional, sumando información sobre el recorrido del corto y el futuro de sus carreras. Desde aquí, les recomendamos con mucho entusiasmo ver este gran cortometraje, y le agradecemos a Pedro y Lucas por tomarse un tiempo, y esperamos que vuelvan en otra ocasión para conversar sobre nuevos proyectos. Y esto fue Entrevistas en la Sala Chica. Recuerden dejar en los comentarios sus opiniones acerca de los testimonios de estos cineastas que nos ofrecen mayor perspectiva sobre sus obras. Si les gusta nuestro contenido, no duden en darle me gusta y suscribirse al canal para estar notificados al instante cada vez que publiquemos una nueva entrevista o episodio del podcast. También pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como @lasalachica y colaborarnos económicamente a través de cafecito.app/lasalachica para seguir creciendo. Esperamos reencontrarnos la próxima, con nuevas entrevistas a más cineastas del panorama local.